¿Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días? Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí comienza tu programa, Los Escogidos. Los Escogidos. Los Escogidos. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos en vivo transmitiendo una vez más aquí, gracias a nuestro Dios Todopoderoso, desde la 98.9, Radio Esperanza, Ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esto es programa número 97 de Los Escogidos. Buenas noches, hermano Luis, ¿cómo le va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Y bendiciones para todos y buenas noches para toda la audiencia. Aquí estamos bendecidos, gracias a Dios. Amén. Somos bendecidos porque podemos llevar la palabra, podemos transmitir la palabra a través de un canal de frecuencia modulada, lo que es una radio FM y todas sus plataformas. Podemos hacerlo, gracias a Dios, a través de Facebook, estamos en vivo en este momento, a través de nuestras redes sociales, Instagram, Radio Esperanza 98.9, Twitter, Radio Esperanza 98.9. Gracias al Señor por permitirnos subir videos, por poder subir estos programas a nuestro canal de YouTube, Radio Esperanza, la palabra del Señor está aquí. Y gracias a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos transmitir a través de nuestro sitio web www.tuestasaquiradioesperanza.com.ar, ¿sí? Y también, por supuesto, por dejarnos salir al aire a través de AM, Radio General Conesa, 1420, AM 1420. Un saludo de bendición para todos ellos. Amén, amén. Que a partir de ahora se están enlazando. Y bueno, bendiciones para todos los oyentes de Radio General Conesa, perdón. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Señor Jesús por abrir todos estos canales para llevar su palabra, ¿sí? Amén. Estamos de bendición, ¿no es cierto? Para todos. Amén, sí. Estamos en el programa número 97 y por supuesto titulado este programa número 97 también durante toda esta semana y parte de la semana pasada también, cuán grande sacrificio de amor. Exactamente. Para continuar con el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús para que nosotros tengamos una oportunidad de obtener esa salvación por gracia, ¿no? Exacto, ¿no? Y que podamos entender, ¿no es cierto?, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto?, que Él se entregó en esa cruz, en ese madero, como veníamos hablando, entregó su vida, ¿no es cierto?, por amor a la humanidad, por amor a este mundo. Nuestro Dios entregó a su único Hijo unigénito, ¿no?, para que todo aquel que en Él crea, viva, y no se pierda. El Señor vino a traer vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Él se llevó nuestros pecados en esa cruz, por sus llagas y lastimaduras todos fuimos curados, ¿no es cierto? Dios no creó al hombre para que el hombre sufra, para que el hombre esté lleno de enfermedades, ¿no es cierto? Él no lo creó al hombre así.
sino que por culpa del pecado el hombre se llenó de todas esas enfermedades, ¿no es cierto? Pero Jesús, un santo, un solo sacrificio para que nosotros hoy tengamos no solamente la salvación, que es muy importante, de buscar esa salvación, ¿no es cierto? Y cuidarla, sino también vino a traer vida. Y como dice la palabra, Él vino a traer vida en abundancia. Y no solamente la vida en abundancia, sino también conjuntamente con eso, la sanidad, ¿no es cierto? La sanidad del alma, del espíritu, de la carne también. Por eso Él entregó todo. Por eso que podamos entender ese gran sacrificio, ¿no? Y tomarlo en serio, tomar la cruz en serio, tomar a Cristo en serio, que esto no es un cuento, no es una película creada por el hombre, sino que fue de verdad. Él se entregó hace 2000 años casi. Estamos a punto de que se cumplan esos 2000 años para salvar al mundo, ¿no? Lo que se había perdido, porque Él dice la palabra, ¿no? Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Que Él vino a buscar a su pueblo, ¿no? Y su pueblo fue que lo entregó en esa cruz, ¿no? Y bueno, por esa mala decisión que tomó ese pueblo de crucificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros que somos los gentiles, que no somos judíos, hoy tenemos esa entrada triunfal al reino divino de Dios. Así que no desaproveche esa oportunidad, porque en cualquier momento se termina la oportunidad, se termina la gracia, se cierra esa puerta, porque solamente queda una sola puerta abierta para que podamos entrar al reino celestial. Entonces, ¿por qué desaprovechar? ¿Por qué tomar en vano a Cristo? Si Él murió por ustedes, por nosotros. Entonces, que ese sacrificio se haga real en cada vida, en cada ser humano, en cada creación de este mundo se pueda hacer realidad, ¿no es cierto? Para que este mundo no siga padeciendo como está padeciendo, como vemos las cosas que están aconteciendo, ¿no? Y las cosas que no se ven, porque suceden cosas en el mundo a cada minuto, está sucediendo algo. Pero muchas cosas no sabemos y no nos enteramos. Pero que podamos aceptar a Cristo en nuestros corazones y que podamos salvar el alma, ¿no? Que es lo que Dios quiere, que usted salve su alma y su alma no sea condenada, no vaya a parar al infierno, ¿no es cierto? A veces el mayor milagro que un hombre o que un ser humano, que una persona puede tener es salvar su alma, más que la carne, ¿no? Porque la carne vuelve al polvo y el polvo, porque venimos del polvo, ¿no es cierto? Pero lo importante, la sanidad sería salvar el alma, ¿no? A veces es más importante un milagro en lo físico, es más importante salvar el alma que un milagro en lo físico. Porque Dios puede salvar, Dios puede sanar su cuerpo, Dios lo hace, pero es más importante salvar el alma que recibir un milagro en el cuerpo. Es mucho más importante. ¿De qué sirve que hoy Dios haga un milagro en su vida si después usted se pierde en el infierno? Fíjense que Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y qué pasó con esos 10 leprosos? Uno solo vino y se rindió a los pies de Cristo y le dio gracias. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Usted cree que esos otros 9 que fueron sanados físicamente se hayan salvado? Es difícil que se hayan salvado. Solo uno se salvó, porque uno solo vino y le dio la gloria al Señor. Amén. Entonces, es preferible que el Señor salve su alma y no su físico. Pero si usted se entrega de todo corazón y lo busca de todo corazón y toma esa cruz en serio, Dios lo puede hacer todo. Porque Jesús dijo que vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, si usted se rinde de verdad, Dios puede hacer la obra completa en usted. No solamente salvar su alma, sino también su cuerpo, sanarlo de toda aflicción, de toda carga, de toda ansiedad, de toda molestia. Todo, Dios lo puede hacer todo. Jesús levantó a Lázaro después de 4 días muerto. ¿Qué puede haber de imposible para el Señor? Nada. Porque Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Amén. El mismo. El que cambia es el hombre, no es Dios. Dios siempre está en el mismo lugar. Pero es el hombre que ha cambiado tanto en este mundo, ¿no? Y por eso está padeciendo este mundo, ¿no es cierto? Vemos todo lo que está aconteciendo con todas las pestilencias que hay, todos los volcanes, terremotos, agua, inundaciones por todos lados. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso, ¿no? Sino que queremos hablar de Cristo
de eso se trata, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de la muerte y de la crucifixión, y hoy queremos hablar de la resurrección, ¿no es cierto? Porque Él murió Así es. y resucitó al tercer día, ¿sí? Y es el único en este mundo que ha resucitado de los muertos para salvación. Amén. Amén. Pasamos a la palabra entonces. Vamos a ir a la palabra para que vaya buscando en San Juan. Busque San Juan. Vamos a arrancar de San Juan 20, del versículo 1 hasta el 10. Y dice el título de la Biblia, la resurrección, ¿no? Amén. Y así arranca, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué quiere decir esto? Vino, dice, en el primer día de la semana, ¿no es cierto? Que el primer día de la semana es el domingo, ¿no? Porque dice la palabra que Jesús murió, que resucitó después del día de reposo, ¿no es cierto? Ellos guardaban el reposo el sábado, y aquí Jesús resucita el domingo, ¿no? Siendo, dice, aún oscuro, ¿eh? El sepulcro, y vio quitada la piedra que había puesta en ese sepulcro, ¿no? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y dice el verso 3: y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, dice. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, dice, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, dice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera la muerte pudo retener al Señor. Él resucitó para traer salvación, para traer vida, para que usted, para que nosotros todos creamos, ¿no es cierto? Que no solamente murió y se llevó todas nuestras enfermedades, como dijimos, los pecados en esa cruz, que fue llevado como cordero al matadero, ¿no es cierto? Cargando su cruz, santo, sin manchas, ¿no es cierto? Pero se hizo pecador por nosotros, y podemos ver que el Señor resucitó. La cruz está vacía. La cruz tiene poder, sigue vigente, pero el Señor fue resucitado. El Señor ya no está más en ese madero, sino que hoy está a la diestra de nuestro Señor Todopoderoso. Y como dijo Jesús, ¿no es cierto? Él dejó a ese Espíritu Santo, ¿no es cierto? Para que hoy podamos ir nosotros a la fuente de esa agua viva, ¿no es cierto? Y buscar de Él, buscar de su presencia, buscar de su gracia, buscar de su poder, para que Él nos guíe, ¿no es cierto? Y que podamos tomar en serio que el Señor no solamente que murió, sino que Él resucitó al tercer día, para salvación de esta humanidad, para que no se pierda, ¿no? Para que tenga vida eterna, como lo dijo Él, y podamos venir confiadamente, ¿no es cierto?, a entrar al trono de la gracia, porque dice que el velo se rajó del templo, ¿no es cierto? Había una separación antes de Cristo, ¿no? Esa separación era un velo, que no se podía ver lo que había del otro lado, ¿no es cierto? Del otro lado estaba la presencia de Dios y de este lado el hombre. Hoy ya no existe nada. Hoy podemos entrar confiadamente en el trono y buscar directamente del Señor, rendido a los pies de Cristo, buscando de ese Espíritu Santo que dejó el Señor, el Consolador, para que nos lleve y nos guíe a toda verdad y nos lleve al Padre. Hoy no hay obstáculos. El obstáculo lo pone el hombre, buscando en distintos lugares, ¿no es cierto? Porque uno solo fue el que resucitó,
y fue nuestro Señor Jesucristo. De todos los dioses que hay en este mundo que está lleno y minado, no hay uno solo que haya venido y resucitado de los muertos y haya hecho las señales y prodigios que hizo Jesús cuando caminó en esta tierra. Él caminó, se movió como hombre porque fue hombre, hizo milagros, señales y prodigios. Y no solamente eso, sino que dijo que nosotros cosas mayores haríamos que Él. Entonces busquemos de ese Jesús resucitado, porque hoy está, para todo aquel que lo busque. El Señor está disponible, el Señor está golpeando las puertas de los corazones, porque Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a la vida, esa vida que estaba sin Dios, esa vida que estaba confundida, esa vida que daba vueltas en el medio del desierto, esas vidas que no tienen paz, porque el Señor vino a traer paz. Y esa paz que da el Señor es el único que puede dar paz, es Jesucristo, porque el mundo no tiene paz. El mundo no tiene paz. En tantos miles de años, solamente un tiempo hubo 25 años de paz en estos 6.000 años que lleva casi la humanidad, aproximadamente. Entonces busquemos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, busquemos del Señor, busquemos de Jesús resucitado y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia a través de Él. Porque el único puente entre el hombre y Dios es Jesucristo. No existe nada que anda dando vuelta en el mundo. Esas son todas cosas que distraen al hombre y que no llevan a nada. A lo único que lleva a confundir y a que Satanás se lleve esas almas confundidas al mismo infierno. Entonces el Señor no quiere que usted se pierda en la confusión, no quiere que se pierda en el infierno. Él quiere que usted venga a los pies del Creador, pero a los pies de Cristo siempre, a través de Cristo. Ríndase y entréguele su vida a Cristo, porque Él está vivo. Él murió y resucitó, por usted, por mí, por toda la humanidad, para que esa humanidad hoy pueda entrar al reino de los cielos y no se pierda en la condenación eterna. Entonces busquemos de Jesús, porque Él lo entregó todo. Y si Él lo entregó todo, usted entréguele también su vida, y va a ver cómo va a cambiar su vida. Porque si Él murió y resucitó, nosotros también tenemos que morir. Escuche, tenemos que morir a la vieja vida y resucitar a una nueva vida en Jesús. Porque la sangre del Cordero Santo nos redimió en esa cruz. Él nos limpia con esa sangre. Y por sus llagas y lastimaduras fuimos todos sanados. Entonces tomemos en serio a Cristo y cumplamos con la palabra, pongamos en obra la palabra del Señor, y va a ver cómo su vida va a cambiar, y va a cambiar para bien. Y usted va a pasar a ser una nueva criatura. Porque si usted le entrega todo al Señor, Él hace toda nueva criatura. Solamente esforzarse y ser valiente, dejar este mundo atrás y seguir a la cruz. Morir a la vieja vida y empezar una nueva vida en Cristo Jesús, que es el único que lo va a llevar a la salvación. Porque es el único camino, la verdad y la vida. No hay otra cosa fuera de Cristo. No existe. Son todas engaños y mentiras del mismo Satanás, para hacerle creer a usted que usted, haciendo como usted quiere o crea, así está bien. No es a la manera del hombre, es a la manera de Cristo. Amén. 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 Y seguramente aquellos que se prenden por primera vez a la transmisión y están escuchando, queremos contarle un poquito de lo que significa del porqué, ¿no?, de este sacrificio. Haciendo un breve repaso y resumen de toda la historia de la humanidad, donde, por supuesto, comenzando desde la creación, y viendo que el hombre era rebelde y que el pueblo de Dios, a pesar de haberlo sacado nuestro Señor de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que estuvo aproximadamente 400 años sumido en la esclavitud total, trabajando para los egipcios con trabajos forzados. Y si hacen un poquito de historia y pueden recordar todos los trabajos que se realizaban en Egipto, en esa época no eran trabajos muy livianitos que se dijeran.
No. Y nos referimos a tallar la piedra, cortar bloques de piedra, y no eran Exactamente. bloques chiquitos, ¿no? Eran Canteras completas. y edificios, ¿no? Todo a lo grande, ¿no? Todo para satisfacer las necesidades del faraón y del faraón de turno Exacto. y del propio Egipto, ¿no? Bueno, en esa situación se encontraba el pueblo de Dios. En esa situación se encontraba el pueblo de Dios en esos 400 años que estuvo completamente sumido en la esclavitud. De esa esclavitud sacó Jehová de los ejércitos, nuestro Dios Todopoderoso, a su pueblo que había escogido, el único pueblo que escogió, porque era el pueblo de Dios, porque a Dios se le, en su magnificencia, en su voluntad perfecta y admirable, lo escogió para ser testigo de todos los sucesos sobrenaturales y extraordinarios que se iban a desencadenar durante la salida de su pueblo de Egipto, ¿no? Como se puede ver en el libro de Éxodo. ¿Y para qué hacemos este raconto de toda la historia? Brevemente, ¿no? Pasando brevemente por toda la historia de la humanidad que está narrada en la Biblia. Para que usted entienda por qué terminamos en la crucifixión de nuestro Rey Jesús, de nuestro Señor Jesús, un sacrificio santo, un Dios que se hizo carne para poder darle una oportunidad a la humanidad. ¿Una oportunidad de qué, dirá usted? Aquellos que desconocen la historia y que desconocen un poquito de todo de que tenemos un Dios y un Creador, ¿no? Una oportunidad de ser salvos, de volver a tener esa comunión, de volver a tener ese contacto con la fuente de vida que nunca debiéramos haber perdido, sino por una mala elección de la primera pareja que decidió desobedecer en el huerto del Edén a lo que nuestro Dios le había dicho a Adán, ¿no? y a Eva, a su mujer, una vez que la creó de su costilla. Decidieron desobedecer y comer del fruto del árbol prohibido, y ahí es donde se murieron espiritualmente y fueron desterrados del reino celestial a este planeta para vivir una vida de sacrificio, y donde el pecado iba a estar latente y se iba a transmitir de generación en generación por esa muerte espiritual, ¿no? Porque antes estábamos con el Señor, la primera pareja, o sea, la humanidad entera, a través de la primera pareja, Adán y Eva, estaba en contacto permanente con nuestro Padre Celestial, ¿no? Que es Amén. Lo que siempre quiso nuestro Dios. Y entonces fue expulsado del reino a este planeta, y ahí comenzó su peregrinaje en detrimento de todo lo bueno que tenía para nosotros nuestro Dios, o sea, el pecado. Y por ese pecado, pero Dios nuestro Señor siempre fue misericordioso y levantó un hombre en ese momento para sacar al pueblo de la esclavitud, a Moisés, y fue ese hombre que lo condujo, por supuesto con la mano poderosa de nuestro Dios, a través del desierto durante 40 años, por supuesto, con otra desobediencia más, porque el hombre, a pesar de que el pueblo de Israel fue observador directo de todos los milagros y la mano poderosa de nuestro Dios para poder sacarlo de Egipto, muchas veces no creía y se volvía en pos de dioses ajenos. Y dioses ajenos, no porque los dioses hayan existido, sino porque son dioses ajenos porque el hombre mismo los inventaba. Exacto. Como ocurre en la actualidad, ¿no? El hombre actual inventa altares por doquier. Acá en Argentina los más conocidos son el Gauchito Gil, la procesión a la Virgen de Luján y otras tantas virgen más que no las vamos a nombrar porque sería medio al cohete, ¿no? Porque estamos hablando de que son inventos del hombre y son creencias del hombre, producto de lo que Satanás hace continuamente, que es engañar y poner ataduras y ligaduras para que no busquen el camino de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo desencadenamos en la muerte de Jesús? Simplemente por el amor y por la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Porque en 2 oportunidades se arrepintió nuestro Dios de haber creado a la humanidad. Sí. ¿Sí? Sí. Y 2 veces fue que la primera destruyó a toda la humanidad a través del gran diluvio universal, la famosa historia de Noé. Y 2 pueblos fueron destruidos
Por supuesto que muchas veces recibió castigos y correcciones el pueblo de Israel, pero porque Dios no lo quería destruir. Simplemente quería corregirlo, pero era tan duro de servicio y tan falto de conocimiento que por eso pereció el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Y aún está pendiente esa cuenta con el Señor para volver a traerlos al redil, que ya están volviendo en esta época porque se están cumpliendo las profecías. A lo que queremos llegar, hermanos y hermanas que nos escuchan, es que nuestro Padre Celestial tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo como único sacrificio por la eternidad, un único sacrificio para poder redimirnos de todos los pecados habidos y por haber cometidos en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea que lo hizo por toda la humanidad, y no solamente por la humanidad de este futuro, sino también por los del pasado, por todos aquellos que habían muerto, por todos aquellos justos que habían muerto en Cristo, en Dios, creyendo en Dios. No se olvide que la muerte de Cristo ocurrió como los profetas lo interpretaron, los profetas lo exhibieron al pueblo, las profecías que narraban, justamente porque Dios les había dicho a los grandes hombres de Dios, como por ejemplo Zacarías, que iba a venir un redentor para poder salvar a la humanidad con un sacrificio único, no como antes que se sacrificaban holocaustos permanentemente para poder tapar los pecados, no para que sean perdonados, sino para poder taparlos. Exacto. No eran los pecados borrados. Jesús murió en la cruz para que nuestros pecados sean borrados. Exacto. A todos aquellos que en Él creen, a todos aquellos que pueden creer que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día de entre los muertos y que murió en la cruz por todos nosotros, a todos ellos les son borrados sus pecados. Exactamente. El Señor se olvida de los pecados, ¿no es cierto? Por eso ese tamaño de sacrificio, ¿no es cierto? Como decía Carlos, antes se sacrificaba animales por los pecados del pueblo, ¿no es cierto? Así es. Tenían que hacer un sacrificio, tenía que derramarse sangre para que esos pecados sean tapados, como dice Carlos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya llegó un punto que ya no, ni matando todos los animales del mundo se podían tapar semejante cantidad de... Por tanta maldad, ¿no?, que había. Exactamente, entonces tuvo que venir a morir un justo. Exactamente. Un justo, santo, sin manchas. ¿Y quién era ese justo? Sino el mismo propio Hijo de Dios. Exactamente. Nuestro Señor. El Verbo hecho carne, Dios mismo, haciéndose hombre, haciéndose maldito Exacto. Por nosotros. Por su propia voluntad, para poder darnos una oportunidad, una esperanza de poder ser salvos por gracia, que es una gracia inmerecedora, porque nosotros no la merecemos. No vaya a creer que nosotros merecíamos ser salvos. Somos salvos, fuimos salvos y somos salvos a todos aquellos. Son salvos a todos aquellos que pueden creer. No es que usted es salvo sin creer. No, tiene que creer, tiene que tener fe y creer en el sacrificio de la cruz. A todos aquellos que andan por ahí por el mundo dando vueltas sin creer en Cristo, bueno, esos ya están condenados, ¿no? La misma palabra lo dice. Exacto. Son salvos aquellos que pueden creer. Que crean o que pueden creer que Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Si usted no cree que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad, usted no es salvo. Entonces a todos aquellos que pueden creer que Cristo murió en la cruz por nosotros, por un amor que sobrepasa todo entendimiento, tienen la oportunidad de acceder a la gracia. Amén. Esa gracia inmerecedora. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Y mire lo que le voy a leer acá. Yo quiero que lea, quiero compartir esto con ustedes, que es donde quería, para que usted sepa de dónde viene el sacrificio. Primero, Dios no quería exterminar nuevamente la raza humana. Dios no quería de nuevo exterminarla, porque para eso lo hizo en una oportunidad grande, a nivel universal, y fue con el gran diluvio, y salvó a toda la familia de Noé, a Noé mismo, porque lo halló justo, y a sus 3 hijos y a sus 3 esposas, ¿sí? Para que comenzaran de nuevo a procrear en el planeta y que fructifiquen, ¿no? Fructificar, como decía la palabra, y para ello fue que juntó a 2 especies de cada animal
para que pudieran repoblar el planeta, ¿no? Porque se había extinguido por completo, porque Dios estaba asqueado de la inmundicia, de la escoria, de la basura, del pecado, como hoy en día está ocurriendo. Y luego ocurrió lo mismo con Sodoma y Gomorra, cuando ni siquiera un justo se hallaba en esas ciudades, y bueno, trajo juicio sobre esas dos ciudades y las destruyó, ¿no? Bien, para que no volviera a ocurrir lo mismo, y eso ya denota un amor totalmente sobrenatural sobre la humanidad, sobre la creación, sobre su propia creación que nuestro Padre hizo, entrega a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Exactamente. Y ahí comienza otra historia. Amén. Pero mire de cuánto antes estaba esto ya narrado que iba a suceder. Acompáñeme en Lucas. Vayamos a Lucas. Vamos al capítulo 1 de Lucas. Se lo vamos a poner en pantalla, así lo puede seguir. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 dice, a partir del verso 67. Esto también lo puede buscar en Zacarías, pero bueno, lo vamos a buscar acá. ¿Qué dice? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. En la casa de David, su siervo. ¿Se acuerda el rey David? El pastor David, el hijo menor de no me acuerdo bien exactamente el nombre del padre, pero bueno, era el hijo menor. Los otros dos eran guerreros, eran soldados, y el hijo menor, que se dedicaba al pastoreo de ovejas, fue ungido por el profeta Samuel para poder... a David. Sí, lo ungió a David, ¿no? El profeta Samuel lo ungió a David para levantarlo como rey de Israel, ¿no? Y bueno, la historia es muy conocida porque David mató a Goliat, ¿no? De ahí el dicho de David mató a Goliat y las comparaciones que hacen en tantas películas, ¿no? Así en fin, lo que quiero decirles es que volvemos al verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Exactamente. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, porque no solamente fue Zacarías el que profetizó la venida del Mesías, ¿no? Así es. Verso 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia por nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, ¿no? Porque el pacto se hizo con Abraham. El pacto original de que iba a tener descendencia y que no iban a poder ser contadas las descendencias de Abraham, que iban a ser como las estrellas del cielo y como los granitos de arena del mar. Amén. Así iba a ser la descendencia de Abraham. Verso 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Hasta el verso 78, nomás. Después si quieres seguir leyendo, lo puede hacer en su casa. 800 años antes esta profecía fue profetizada, de que venía un Redentor, un Salvador, de que venía un sacrificio que iba a ser posible que podamos acceder a una gracia inmerecedora para borrar todos nuestros pecados. Un único sacrificio, por única vez. Exactamente. Y para siempre, para poder tener acceso a esa salvación. Amén, así es. Como decíamos, ¿no? Él cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que Él cargó nuestros pecados, ¿no? Y el Señor ya dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que porque usted venga a Cristo y porque Jesús se haya llevado nuestros pecados, podemos seguir haciendo lo que querramos, y podamos seguir pecando. Total, seguimos pecando, total, Jesús ya pagó el precio por mí y Él se llevó mi pecado y yo puedo seguir haciendo lo que quiera. No se trata de eso, no se confunda con diversas doctrinas que hay, ¿no es cierto? Jesús sí se llevó nuestros pecados, pero ahora nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo y reconocemos en Él ese tamaño sacrificio, ¿no es cierto? Reconocemos que Él resucitó. Ahora tenemos que seguirlo, tenemos que andar detrás de sus pasos, ¿sí? Ser santos porque yo soy santo, dijo Jesús, ¿no es cierto? La salvación es gratis, pero debemos cuidar esa santidad para tener esa entrada en el cielo, ¿no es cierto? Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, ¿sí? Entonces, amén, tenemos que santificarnos, tenemos que limpiarnos todos los días y hacer ese trabajo, ¿no? De buscarlo, de buscar en esa fuente de agua viva donde vamos a encontrar todo, ¿no es cierto? Porque como dijo Jesús, cuando yo me vaya vendrá el Consolador, ¿no es cierto? Y ese Consolador, que es el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar a toda verdad, el que nos va a revelar la palabra y se va a hacer viva esa palabra. Porque la palabra es viva y eficaz como una espada de doble filo, ¿no es cierto? Y Él nos va a instruir, nos va a limpiar, nos va a armar, ¿no es cierto? Cuanto más busquemos del Señor, Él nos va a dar las estrategias, nos va a dar las armas, y el Espíritu Santo nos va a guiar en toda oración, ¿no es cierto? Porque ¿cómo sabemos orar? Como dice la palabra, no lo sabemos, ¿no? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. amén. Entonces busquemos ahora de ese Espíritu Santo que nos dejó el Señor, para que podamos ser llenos y instruidos y que podamos entrar en el reino celestial, ¿no es cierto? Limpios, sin manchas. Porque el Señor viene a buscar una novia ataviada de punta en blanco. Entonces nosotros tenemos que estar de punta en blanco, nuestras vestiduras tienen que estar limpias, ¿no es cierto? Y buscar esa santidad todos los días. Es un trabajo de todos los días. Ese es el trabajo que tenemos y lo que tenemos que cuidar. La salvación hay que cuidarla, porque la salvación se pierde. No quiere decir que usted hoy haga una oración de fe y acepte a Cristo en su corazón y después puede seguir haciendo lo que quiera, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de que lo tome en serio, de que tome esa cruz en serio, que tome a Cristo en serio, ese sacrificio, la resurrección, de tomarlo de verdad, ¿no es cierto? No solamente de tomarlo hoy porque viene la Pascua, ¿no es cierto? Y se conmemora el sacrificio. Y después ya la otra semana ya nos olvidamos de Cristo, ya nos olvidamos de la resurrección, nos olvidamos de todo, no. Esto es todos los días. Al Señor hay que buscarlo todos los días. En esta fecha y en todos los días. Y tomar en serio ese sacrificio, ¿no es cierto? No solamente porque venga el tiempo de la Pascua, ¿no? Cuando se celebró la Pascua y Jesús comió la última cena con los discípulos, ¿no es cierto? Sino todos los días. Es un trabajo de todos los días de buscarlo y de tenerlo en el corazón y dejar que Él tome el timón de nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesús quiere que todas las ovejas se rindan a sus pies, porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor se entregó. El buen pastor entregó su vida por las ovejas. Así es. A Él nadie le mató, ¿eh? Él se entregó solo. Si bien fueron utilizados los fariseos y los sacerdotes de esa época, Él se entregó por amor. Exacto. Él solo decidió entregar su vida. Él sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer. Él sabía que iba a la muerte en esa cruz. Así es. Ya lo sabía. Y sin embargo fue calladito, no abrió su boca y, como dice la palabra, fue llevado como cordero al matadero, ¿no? Entonces, tomemos en serio a Cristo, ¿no? No solamente en esta fecha, sino todos los días, los 365 días del año, tomemos en serio a Cristo y busquemos de esa verdad, porque ahí nos va a hacer libre. Amén. Amén. Y como decía el hermano Luis, ojo con aquellos que enseñan, ojo, no se deje engañar, no se olvide que estamos en los últimos tiempos y que Jesús profetizó que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, Mateo 24, del versículo 5 en adelante, las señales antes del fin. Ahí mismo usted puede entender cómo está engañado con todos aquellos que lucran con la palabra de Dios
Y la palabra de Dios es gratis. Aquellos que utilizan en vano van a ser juzgados. La palabra de Dios o el nombre de Dios van a ser juzgados. El Señor está desatando juicio sobre el planeta, y si no pegues una vueltita por el planeta, ya vamos a hacer un programa especialmente con las señales antes del fin. Hemos hecho algunos ya el año pasado, pero se ha acrecentado en este año 2021 todas las señales que se están manifestando, como bien lo profetizó nuestro Señor Jesús, y ya pasaron 2000 años de esta profecía, y también antiguamente también en el libro de Daniel y de Ezequiel también está profetizado todo. ¿Qué queremos decirle? Tenga cuidado con todos aquellos charlatanes que le van a llevar de las narices, y más si desconoce la palabra. Lea la palabra y fíjese que en este tiempo se van a levantar falsos profetas, y todos aquellos que prostituyen el Evangelio, que son mercenarios del Evangelio, que son aparte de los religiosos. Guarda porque son muchos. Los religiosos son aquellos que mataron a Jesús. Exactamente. ¿Sí? Está bien, Jesús decidió ir solito a la cruz, pero aquellos que colaboraron para que eso sucediera fueron los religiosos, ¿sí? ¿Y quiénes son los religiosos? Son aquellos que no les interesa nada más ni nada menos que llenar sus congregaciones y tenerlos ahí atados, quietos, sin decirles la verdad. Y por supuesto tener un beneficio, un rédito de todo ello, ¿sí? A ver si usted se piensa que porque va los sábados y los domingos y que tenga un tipo delante, crea que sea pastor. El pastor de ovejas, que también ya hemos hecho varios programas con respecto al pastor, cómo tiene que ser el pastor y qué es lo que tiene que hacer el pastor, sino bien conducir a su rebaño directamente hacia el gran corral, al redil. ¿Para qué? Para que sea salvo. El pastor es el que conduce a todas sus ovejas y no les oculta la verdad. Y la verdad siempre es ocultada en estas congregaciones religiosas, donde lo único que les interesa es tener un montón de ovejas, porque se adueñan de las ovejas encima. Y las ovejas son de un solo pastor, el buen pastor. Aquello que cuando usted se sienta mal en esos lugares, huya, inmediatamente huya, salga de esos lugares, porque esos lugares son lo que le van a conducir a otro camino que no es necesariamente el de la salvación, no es justamente el de la salvación. Son aquellos que están puestos por Satanás en esta época para engañar, para que usted sea un apóstata de la fe, en todos aquellos que han venido creyendo y que ven que su vida está estancada y que está sumida en un pozo y que no tiene salida y que no se mueve el Espíritu Santo. ¿Cómo se va a mover en esos lugares donde directamente no hay ninguna clase de unción? Son tipos que se dedican, porque ni siquiera pastores son instrumentos de Satanás utilizados para poder tenerlos atados con el solo fin de llevarlos a nada, a ningún lugar, solamente a que pierdan la fe y a que puedan ser condenados eternamente en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque son puestos por Satanás, son usados por Satanás para que usted vaya de mal en peor. Y me refiero a todos aquellos que por sus frutos los conocen, porque acá hay mucha gente de esa que se dedica en este pueblo, no en todos lugares, vamos a hablar de nuestra ciudad, pero está en todo el mundo ocurre esto. Esta gente que son instrumentos de Satanás salen de las congregaciones y se matan de risa después, haciéndole creer a usted que son hacedores de la palabra cuando no lo son. ¿Y por qué se da cuenta usted que no son hacedores de la palabra? ¿O por qué me doy cuenta yo, en este caso que estoy hablando de ellos? Porque por su fruto los conozco. Si usted ve a alguien que dice una cosa en el atril, atrás del atril, y después lo ve en la calle haciendo otra, ese hombre no está en verdad. Y por lo tanto no tiene nada que enseñarle. Absolutamente nada. Porque si usted quiere leer la Biblia como un libro de historia, bueno, entonces no hablemos más del Espíritu Santo y leemos la Biblia como si fuera un libro de historia. ¿Y qué va a resultar en nuestra vida? Tinta seca. La tinta seca nada produce, no cobra vida, la palabra no cobra vida, porque no está el Espíritu Santo. Usted no cree en Dios, simplemente lo toma como un personaje histórico, como tantos otros que hubo en la humanidad, y se terminó la historieta. Acá se trata de que usted crea que Dios pagó el precio en la cruz, que Jesús pagó el precio en la cruz, para que usted pueda volver a nacer de nuevo, espiritualmente, y Amén. que pueda tener vida y vida en abundancia, como lo dice en Juan 10:10,
nuestro Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. ¿Sí? Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si Jesús pagó el precio en la cruz, es por usted, para que usted pueda creer. ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. Porque después que usted salga de este envase, que es su cuerpo, como nosotros, ya sea por causas naturales, o porque le llegó la hora, o porque vino nuestro Señor Jesús, si vino nuestro Señor Jesús, está en santidad y se fue con Él, en el arrebato. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Pero si usted mañana llegó a un punto final de su vida por causas normales o por cualquier accidente, ¿está preparado para irse al reino celestial con nuestro Señor? Porque amén, lo que estamos hablando se va a transformar en verdad y esa verdad lo va a alcanzar, ¿eh? Exactamente. Lo va a alcanzar. Ahora, ¿qué está haciendo usted para creer esa verdad? ¿Hace caso de la palabra del Señor o hace caso a toda la contaminación que Satanás tiene en este mundo para que usted no prospere y para que usted no crea? Como muchos que ya no creen. Después es tarde para arrepentirse. Abra el ojo porque los tiempos están cerca, tenemos muchas señales. A ver, mire, yo le voy a dar le voy a nombrar algunas cositas nomás que están sucediendo en el mundo. Usted los puede buscar después en internet. Nosotros tenemos aquí algunas páginas donde nos llegan absolutamente todos los días todo lo que está ocurriendo, todos los juicios del Padre. Todos los juicios del Padre. ¿Sí? A ver, vamos a ir a algo reciente. Pero póngase a investigar, no me haga caso a mí solamente. Póngase a investigar. Indonesia, tornado, inundación, granizo. Azotaron a Bangkok, ¿sí? Tremendo lo que está haciendo así. Indonesia, un país idólatra, totalmente idólatra. ¿Dónde vienen los juicios del Señor? Y donde no está el Señor, donde no está la palabra del Señor, ¿sí? Acá tenemos una tormenta y un huracán de 150 kilómetros por hora que está azotando a Sao Paulo. Brasil, tremendo lo que está sucediendo en Brasil con el coronavirus. Solamente con hace 2 horas esto. 2 horas. Bien. Todo reciente. Bueno, estamos hablando de cosas recientes, no le estamos hablando ni del mes pasado ni del año pasado, ¿sí? Le vamos a... Mire, a ver, esto lo puede chequear, no le estamos mintiendo ni le estamos... ¿Cómo es? Diciendo cualquier cosa. Si usted busca en el YouTube, fíjense, está todo ahí, todo. Sí. Tormentas. Los terremotos, ni hablar de los terremotos, Inundaciones aterradoras en Tennessee, Estados Unidos. Nieve en Canadá, hace 3 horas, pero sí, tremenda. Pero usted ve las imágenes, son impactantes. Muchas áreas de los condados de Davison, Wilson y Williamson se han inundado después de que tormentas severas empujaran a la región central del estado. Y usted va a decir, aquellos más escépticos, ¿no? Inundaciones hay siempre. Inundaciones hay siempre, sí, lo hubo a través de la historia. Pero este año no para. Todos los días. Noticias aterradoras. Hace poco un terremoto de 7.2 en Japón y después, sin ir más lejos, la semana pasada aquí en Castelli, en Lezama, y un mini tornado en Chascomús que causó estragos, sin nombrar la autopista Buenos Aires-Santa Fe que fue inundada hace poco, y bueno, ni hablar en el Chaco y en Córdoba cómo están inundados. ¿Las conoce a esas noticias? Algunas por ahí a la pasada, pero no todas. ¿Por qué? Porque no las pasan. No le interesa a Satanás que usted sepa todo esto, ¿sí? Porque la mayor cantidad de noticieros y de comunicaciones de los comunicadores los tiene atrapados Satanás para que justamente no sepamos lo que está viniendo. Se activa la falla de San Andrés. Bien, esto tiene 1 hora. En vivo. Se acaba de activar la falla de San Andrés. Esto ya venía. Tenemos el sismógrafo acá en vivo porque es una ¿cómo se dice? Un ente que es el que supervisa todos los movimientos sísmicos a nivel mundial. En este momento estamos viendo un sismógrafo que se disparó alocadamente. Bueno, ahí podemos pasar esa información después a través de la página nuestra, sí, o del Facebook. Le vamos a pasar
para que usted pueda ver. La falla de San Andrés, si usted no está en conocimiento de la falla de San Andrés, que atraviesa todo San Francisco y mucho más, hace décadas que están esperando que ese terremoto ocurra. Porque es inevitable que el terremoto ese ocurra cuando la falla de San Andrés se active. Son dos placas tectónicas que chocaron entre sí, que se mantienen separadas, justamente por una hendidura, una gran hendidura, una falla, que atraviesa todo San Francisco y gran parte de otros estados, ¿no? De Estados Unidos. Sí, sí. Esa falla, cuando se active, los científicos preveían, ya ahora ya no prevén nada porque estamos sobre el mismo evento ya activado, un gran terremoto, ¿sí? A ver, no vamos a seguir nombrándole noticias. Sí, aparte de eso, que los noticieros no están pasando nada de esas noticias, ¿no? Está queremos... todo en internet, pero sí, los noticieros nada dicen, ¿no? ¿Qué queremos decirle con esto? Que no se quede dormido. Ocultan todo, sí. No se quede dormido porque va todo de la mano de las profecías bíblicas. No se duerma. Venga Cristo ya. Venga Cristo de verdad, porque esto se termina. La historia esta se termina. La historia esta empezó de la humanidad con un principio. Y este principio llega a su fin. ¿Pero para qué? Para el llanto eterno, el lloro y el crujir de diente eterno, o el gozo eterno. ¿Dónde? En el reino celestial. Amén. ¿Qué lugar va a elegir usted? ¿Va a seguir llevado de las narices por Satanás a través del mundo con todas las mentiritas que hasta ahora viene bárbaro sobre el mundo? Porque muchos se van a perder, no todos se van a salvar. Son más los que se van a perder que los que se van a salvar. ¿Por qué no pone atención y énfasis en venir a Cristo ya, ahora, aceptar a Cristo en su corazón, entregarse a los pies de la cruz del Cordero, reconocer que es pecador y que no se puede conducir solo por su vida y dejar que nuestro Señor Jesús le guíe? Exacto. Le guíe para poder salvarse, acceder a esa salvación. Déjese gobernar por el Señor. Sí. Y no solamente usted, su familia entera, esto no es para usted. Si bien la salvación es personal, hágala extensiva a su familia. ¿O usted va a querer que su hijo se pierda? Que siga saliendo por las noches a esas fiestas alocadas como tantas veces las hacen. Acá a 4 cuadras de la radio, todos los fines de semana haciendo fiestas, pasando la juventud con bebidas alcohólicas por frente de la radio, que parece ya normal, porque no se olvide que la palabra dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Eso no es bueno, no es normal. No es normal, es Satanás que le ha hecho creer a toda la humanidad que es bueno que salgan a divertirse los fines de semana, que se pongan ebrios, que se empastillen, que se droguen. Todo eso le parece bueno hoy. Hasta los mismos gobiernos creen que es bueno. De hecho, hace poco, en un egreso de mi hijo, el año pasado, la misma rectora organizaba una fiesta para que todos concurrieran a esa fiesta a tomar alcohol, porque saben que en esa fiesta se van a tomar alcohol. La organizó una preceptora de la escuela. Está permitido, no es culpa de la preceptora, está permitido por el Ministerio de Educación. ¿Qué más señales quieren tener ustedes de que Satanás está gobernando este mundo y que lo lleva a la destrucción total? Venga Cristo antes de que sea tarde para usted. Venga Cristo ya. Venga Cristo, porque se le va a poner bravo. Se va a poner bravo, esto recién empieza y no es para meterle miedo ni mucho menos. Nosotros nos basamos en un solo libro, que es la Santa Biblia. Un compendio de 66 libros, ¿sí? 37 libros del Antiguo Testamento, 24 libros del Nuevo Testamento, que son los que el Señor nos dejó como manual de vida para que no nos perdamos. Exacto, para que aprendamos de todo lo que ha dejado escrito, ¿no es cierto? Y seamos sabios, tomemos una buena decisión en este día y seguir a Cristo. Dejar el mundo, ¿no es cierto?, que está contaminado. Eso no quiere decir que usted se quede encerrado o enfrascado en un lugar, ¿no? Somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos más al mundo porque pertenecemos al reino celestial. Entonces venga a los pies de Cristo y que se le haga realidad esa cruz. Que se haga realidad esos clavos, esa corona de espinos, esa sangre que fue vertida, esos latigazos, esas lastimaduras, esas llagas,
todo lo que Él cargó por nosotros, que se haga realidad en su vida y que su corazón quede marcado, ¿no? Que la cruz quede marcada en su corazón y podamos seguir a Cristo y tomarlo en serio. Y dejar todo lo vano de este mundo, Amén. porque este mundo está revuelto. Los juicios del Señor se están manifestando en todo el mundo. Entonces, ¿usted qué quiere esperar que el Señor haga justicia y ser juzgado por tomar una mala decisión? Si hoy tiene la oportunidad de venir a Cristo, abra su corazón. Aquellos que no tienen a Cristo todavía, que puedan abrir su corazón en este día y hacer esta oración, ¿no es cierto?, en fe, porque esta oración a usted le puede salvar la vida. Pero tómela en serio, no la haga solamente de la boca para afuera, sino hágala de todo corazón y empiece a cambiar, ¿no? A hacer obras dignas de arrepentimiento. Como decía Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista estaba bautizando y vinieron un grupito de gente, ¿no?, a quererse bautizar también. Y como Juan estaba lleno del Espíritu Santo, les dijo, vayan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Amén. Y después vengan y bautícense. Entonces tenemos que hacer obras de arrepentimiento y se tiene que notar el cambio en su vida. Que usted tiene a Cristo ahora, se tiene que notar, ¿no? El mundo se tiene que dar cuenta que usted cambió su forma de pensar y de hablar, ¿no es cierto? Porque hay muchos que tienen la boca que no dicen una palabra, ¿no? Una letrina. Exactamente. Y bueno, entonces se tiene que notar el cambio, ¿no? Tiene que notarse. Abra su corazón y reciba a Jesús. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Porque reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por mis rebeliones. Hoy quiero que me limpies y que me hagas una nueva criatura. Porque reconozco que moriste por mí en esa cruz. Reconozco ese gran sacrificio y reconozco que resucitaste al tercer día para salvación. Y reconozco que eres el Hijo de Dios. Por eso te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Santo Espíritu para que sea guiado a toda verdad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga grandemente. Recuerde que nos puede escuchar a partir de las 22 horas nuevamente y a partir de las 10 horas del día de mañana, ¿sí? Síganos por Radio General Conesa, martes, miércoles y jueves a partir de las 22 horas, AM 1420, y por nuestras plataformas de YouTube, Facebook y nuestro canal de nuestro sitio web. Tú estás aquí, radioesperanza.com.ar. Comuníquese si tiene algún pedido de oración a nuestra línea WhatsApp más 549 22 45 40 23 40, o si ha ocurrido algún milagro, que sabemos que los hay, para que pueda contarlo y pueda darle las gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, Dios mediante, le esperamos en el día de mañana nuevamente con una nueva edición de Los Escogidos. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Amén.